Asebe Haruka preguntó con curiosidad. ¿Eh? Entonces, ¿qué se consideraría un asunto de gran importancia para Shishi? Shiki respondió con total seriedad. De verdad creía que Sakura era secretamente una chica mágica que luchaba por salvar el mundo. De día, es una chica introvertida y melancólica con gafas, pero de noche, lucha contra el mal y salva el mundo. Lleva un vestido llamativo y con volantes, dando vueltas con una varita mágica. Mientras describía vívidamente las heroicas batallas de una chica mágica, las imágenes intensas y envolventes del síndrome de Chunibyo pasaron por la mente de todos. Asebe dejó escapar repetidos jadeos de emoción, pero finalmente Sakura lo detuvo, con el rostro completamente rojo, reuniendo el valor suficiente para interrumpirlo. Miyake Akito reflexionó un momento antes de ofrecer su valoración. Creo que la deducción de Tsujikuni tiene más sentido lógico. ¿Qué sentido lógico tiene eso? Hoy vine a ustedes para preguntarles qué deberíamos hacer al respecto. Asebe casi gritó. Los tres se giraron para mirar fijamente a Shiki, que bebía su leche con indiferencia. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Juro que tengo una predisposición natural a sobrecargarme constantemente con los problemas ajenos. Shiki dejó de bromear. Respondió con naturalidad. Es sencillo. Solo denúncialo a la escuela. La mesa quedó en silencio durante unos segundos antes de que Asebe gritara. Eso es todo. ¿Qué más esperabas? Pensé que tendrías algún plan brillante, un plan maestro. Hermana mayor, solo somos estudiantes de secundaria. Cuando te encuentras con un problema que no puedes resolver, llamas a la policía o se lo cuentas a los adultos. ¿Qué sentido tiene intentar cargar con todo tú sola? La vida no es un anime, no tiene por qué ser tan complicada. Shiki se quedó completamente sin palabras. Cierta persona, que había estado intentando desesperadamente sobrellevar sus problemas completamente sola, bajó la cabeza con aire de culpabilidad. Sin embargo, Shiki cambió su tono con suavidad. Si queremos aprovechar esta oportunidad para obtener una pequeña compensación de él, sin duda es posible. Pero requerirá la cooperación de Sakura, y podría haber cierto peligro. Los ojos de Asebe se iluminaron al principio, pero en cuanto oyó la palabra peligro, negó con la cabeza rápidamente. Entonces olvídalo. La seguridad es lo más importante. Yo quiero probar el método de Tsujikuni-kun. Sorprendentemente, Sakura dio un paso al frente y aceptó. Ante las miradas atónitas de los otros tres, dijo en voz baja. Todos se están esforzando mucho por ayudarme, yo también quiero cambiar. Ya no quiero ser tan tímida y sumisa. Quiero hacer lo que pueda para no ser tan inútil como siempre he sido. Aire. Una oleada de profundo orgullo y alegría maternal inundó el corazón de Asebe. Shiki miró a Sakura y de repente la encontró mucho más complaciente. Asintió. De acuerdo. Esta tarde, sigue mis instrucciones al pie de la letra. Mientras tanto, el grupo de Orikita Suzune no estaba teniendo un día tan bueno. Si bien no fue un fracaso total, la completa falta de progreso le estaba causando un gran dolor de cabeza. Ayanokoji dijo rotundamente. ¿Qué debemos hacer? Con Asebe bloqueándonos activamente, Sakura definitivamente no cooperará. En realidad, había algo más que dejó sin decir. Incluso si Sakura cooperara, dada su personalidad increíblemente tímida, era muy poco probable que pudiera ser de alguna utilidad real durante un debate cara a cara con la clase C. Orikita frunció el ceño profundamente, permaneciendo en completo silencio. Esto sí que es un dolor de cabeza, reflexionó Kushida, y de repente sus ojos se iluminaron. Espera. Tal vez podamos pedirle ayuda a Tsujikuni-kun. Se lleva bien con Asebe-san y Sakura-san. Si está dispuesto a dar un paso al frente y convencerlas, podría funcionar. El rostro de Orikita se contrajo. Era evidente que no quería utilizar ese método. Ya había molestado a Shiki una vez antes. Era de esperar, y se había preparado mentalmente, considerándolo como un favor que su hermano le había pagado. Al fin y al cabo, 200.000 puntos al mes, sería un desperdicio no aprovecharlo. Pero volver a él para pedirle otro favor sin pudor alguno, eso sí que le costaba aceptarlo. Ayanokoji pareció comprender el conflicto interno de Orikita. Se volvió hacia Kushida y dijo, disculpa, ¿podría dejarte eso a ti? Porque Orikita parece muy reacio, Siseo, le apareció otra pequeña herida punzante en el brazo. Miró a Orikita, con la cabeza llena de interrogantes. ¿Por qué me apuñalaste otra vez? TL. Sí, no me gusta Orikita, es lo opuesto a todo lo que me gusta. Orikita guardó la brújula reluciente y dijo fríamente. No te pedí que hicieras nada innecesario. Entonces di algo. ¿Acaso eres un bárbaro inculto que apuñala violentamente a la gente en cuanto no estás de acuerdo? Una inusual expresión de absoluto silencio apareció en los ojos muertos de Ayanokoji, y dejó escapar un profundo suspiro. Al pensar en la libertad y la despreocupación con que Shiki vivía, y luego al contemplar su propia vida miserable como la bestia de carga de Orikita, Ayanokoji cayó en una profunda reflexión. ¿Cómo es que mi vida ha terminado así? Sin percatarse de las profundas reflexiones melancólicas de Ayanokoji, Kushida sonrió dulcemente. Claro. Iré a hablar con Tsujikuni-kun y haré todo lo posible por convencerlo.
Por fuera parecía increíblemente cooperativa, pero internamente ya había maldecido a 18 generaciones de antepasados de Ayano Koji. Te pasas todo el día dándome órdenes. Te mereces que esa perra de Orikita te apuñale. Después de clases, mirando el lugar donde Shiki había desaparecido sin dejar rastro, Orikita fulminó con la mirada a Ayano Koji. ¿Por qué no lo detuviste? ¿No estabas sentado justo detrás de él? Ayano Koji permaneció en silencio por un momento. ¿No estabas sentada justo a su lado, Siseo? TL. Hombre, odio a esa chica. Tras recibir otra pequeña herida punzante, guardó silencio. Se frotó la herida en silencio, con una leve y cansada resignación ante la miseria de la vida reflejada en sus ojos. Por otro lado, Shiki miró a Sakura Iri, a una sorprendida Asebe Haruka y a Miyake Akito. Les dijo en voz baja: recuerden exactamente lo que les dije. Actúen con naturalidad. Y Sakura, no tengas miedo. Miyake y yo estaremos justo detrás de ti. En el momento en que cruce la línea y haga su movimiento, intervendremos. Iban a jugar una clásica trampa y extorsionar al tipo para obtener una enorme suma de dinero como compensación por angustia emocional. Cuando expuso su plan, los demás lo miraron con total asombro, con expresiones que prácticamente gritaban: no esperaba que fueras tan increíblemente sucio y deshonesto. Shiki simplemente pensaba que eran demasiado inocentes. Si existía la oportunidad de obtener un gran beneficio de forma legal y racional, ¿por qué iban a rechazarla? Afortunadamente, ninguno de ellos era precisamente un santo intachable. O quizás, a su edad, hacer algo un poco malo les producía una emoción particular. Por lo tanto, todos estuvieron de acuerdo. Siguiendo el plan, Asebe y Sakura entraron en la tienda de electrónica. Dentro, un dependiente de aspecto sospechoso se fijó inmediatamente en la chica introvertida de pelo rosa y gafas. Sus ojos se iluminaron al instante y se apresuró a ayudarlas. Durante toda la interacción, sus ojos permanecieron fijos en Sakura, ignorando por completo a Asebe. El intenso y pervertido fervor y la repugnante lujuria que se reflejaban en sus pequeños ojos hicieron que Asebe sintiera ganas de vomitar en ese mismo instante. Esta cámara se cayó al suelo y parece estar rota. La pantalla está completamente negra. ¿Podrían comprobar si se puede reparar bajo garantía? Asebe fue quien habló todo el tiempo, mientras que Sakura simplemente tuvo que interpretar su papel natural de chica tímida y asustada. Ah, no hay ningún problema. El dependiente, con aspecto desalmado, tomó la cámara rosa y la acarició suavemente, frotándola por todas partes como si fuera una reliquia sagrada. Al ver esto, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Asebe. Sintió que tendrían que quemar la cámara después de aquello. Jamás volvería a tocarla. Sin embargo, tendrá que rellenar un formulario de reparación y proporcionar su información de contacto. El empleado sacó un formulario, con la mirada fija en Sakura. Las pupilas de Sakura temblaron y su cuerpo se estremeció ligeramente. Asebe intervino rápidamente. Yo lo rellenaré. Ah, espere, estimado cliente. Creo que eso no cumple con la política de nuestra tienda. El dependiente no se había previsto esto. ¿Qué póliza? Solo necesita una persona de contacto, ¿no? Asebe lo miró con impaciencia, deteniendo su avance al instante. En ese momento, sonó su teléfono. Asebe contestó y se lo llevó a la oreja. ¿Eh? ¿Me necesitas ahora mismo? ¿Es una emergencia? Esto es tan molesto, se quejó en voz alta, colgó el teléfono y se giró hacia Sakura. Lo siento mucho, Airi. Tengo un asunto urgente que atender. Quédate aquí un rato, ¿de acuerdo? Al ver que la molesta tercera rueda finalmente se marchaba, el desagradable empleado volvió a hablar con Sakura con avidez, intentando desesperadamente sacarle información útil. Sus pequeños ojos penetrantes la miraban fijamente sin pestañear. Sakura estaba aterrorizada, pero reprimió su miedo con todas sus fuerzas y no huyó. Ante las preguntas excesivamente entusiastas y profundamente invasivas del empleado repugnante, permaneció completamente en silencio. Escondidos en un rincón, Shiki y Miyake observaron durante un buen rato, pero la situación no evolucionó. Asebe dio la vuelta y se acercó a ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está Airi? Miyake observó atentamente la escena. Esto no pinta bien. Aunque Sakura parece aterrorizada y está temblando, ese pervertido no ha hecho ningún movimiento físico evidente. Parece que estamos estancados. Shiki negó con la cabeza. No, el momento es perfecto. Sakura ya ha demostrado su total incapacidad para resistirse. Para un fanático extremo de las historias de acoso, esta es la oportunidad ideal. El miedo paralizante de la víctima, naturalmente, engendra valor en el corazón del depredador. Sacó su teléfono y marcó un número de su lista de contactos. Sakura, aterrorizada y temblorosa, sintió de repente que el teléfono que llevaba en el bolsillo de la falda vibraba durante unos segundos. Se estremeció, levantó la vista una vez hacia el dependiente, que seguía mirándola fijamente sin pestañear, se dio la vuelta y salió de la tienda. El dependiente, un auténtico sinvergüenza, se quedó atónito por un instante. Para él, que Shizuku lo mirara antes de marcharse era como una invitación silenciosa. Le aceleró el corazón de la emoción. Sin pensarlo dos veces, la persiguió apresuradamente. Sakura podía sentir claramente que alguien la seguía por detrás.
Inconscientemente, aceleró el paso. Aunque sabía que Shiki, Miyake y Yasebe la protegían en silencio desde las sombras y que aparecerían para protegerla en cualquier momento, la intensa ansiedad y el miedo que sentía eran absolutamente reales. Dio varias vueltas, y su figura que se alejaba parecía la de una presa desorientada y presa del pánico que había perdido completamente el sentido de la orientación. Sin darse cuenta, la multitud que la rodeaba se fue dispersando hasta que no quedó nadie más. Entró en un callejón estrecho entre dos edificios. De repente, una figura apareció al final del callejón sin salida, justo delante de ella. El dependiente de aspecto sórdido estaba parado en la entrada del callejón. La luz del sol alargaba su sombra de forma increíble, envolviendo por completo a Sakura en ella. Sakura tembló violentamente. Sus piernas cedieron y tropezó hacia atrás, desplomándose en el suelo. El dependiente, un tipo despreciable, dio un paso al frente, con el rostro lleno de fanatismo. Shizuku. Shizuku. Soy tu mayor fan. Siempre te he apoyado en internet. Todas las noches miro tus fotos antes de dormirme. Tu cara me tiene obsesionado. Cuando te vi por primera vez en la escuela, supe que el destino nos había unido, al ver cómo la figura se acercaba lentamente, con su enorme sombra cerniéndose sobre todo su cuerpo, Sakura se mordió el labio inferior, retrocedió y lo miró con ojos aterrorizados. No te acerques más. El dependiente repugnante se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? No te acerques más. Su voz era nítida como el cristal. El rostro del hombre se contrajo violentamente. La ira, la obsesión y una lujuria retorcida luchaban en sus facciones. Sintió una profunda e incontenible sensación de traición. ¿Cómo puedes decir eso? Soy el mayor fan de Shizuku. Impulsado por la furia de la traición, extendió agresivamente la mano hacia Sakura. Pero justo un instante antes de poder tocarla, una mano le sujetó el brazo con la fuerza de una tenaza de acero macizo. Por mucho que forcejeó, no pudo moverse ni un centímetro. Un estudiante de secundaria estaba a su lado. El empleado repugnante forcejeaba violentamente. Suéltame. Suéltame ahora mismo. La mano que le sujetaba el brazo ejerció de repente una fuerza aterradora. Un dolor insoportable, como si le estuvieran aplastando los huesos, le recorrió el brazo. El dependiente lanzó un grito ronco de pura agonía. Acto seguido, lanzó un violento puñetazo a la cabeza del chico, desesperado por obligarlo a soltarlo. Shiki no esquivó ni evadió el golpe. Justo cuando estaba a punto de levantar la pierna y darle una patada que lo mandó a la tumba, Miyake Akito apareció corriendo y le propinó una patada voladora al dependiente, enviándolo a estrellarse contra el suelo. «Ga. ¿Quién es? ¿Por qué me pegas?» Sin darle al dependiente ni un segundo para reaccionar, Miyake se abalanzó sobre él y desató una implacable ráfaga de ganchos de izquierda y derecha. Sus puños caían como una violenta tormenta. Oli, Shiki observó la escena con total asombro. La decisión de Miyake al lanzar el primer puñetazo superó por completo sus expectativas. No pronunció ni una palabra, simplemente corrió hacia él y le propinó una patada voladora. Fue la personificación perfecta de la frase, la gente despiadada no pierde el tiempo hablando. Sobre todo por la forma en que lanzaba sus puñetazos, bastaba con mirarlo para darse cuenta de que era la técnica profesional y experimentada de alguien que había participado en innumerables peleas callejeras. ¿Quién iba a pensar que el honesto y directo Miyake había sido un delincuente violento? Los gritos de agonía del dependiente finalmente sacaron a Shiki de su trance. Se apresuró a acercarse y apartó a Miyake de él. «Deja de pegarle. Para. Si le pegas un poco más, va a morir». Mientras empujaba a Miyake hacia atrás, Shiki le dio 2 patadas sutilmente en las costillas al empleado, casi accidentalmente. Asebe consoló a la aterrorizada Sakura, acariciándole suavemente la cabeza para calmarla. Una vez que se aseguró de que las emociones de Sakura se habían estabilizado, miró la figura magullada, hinchada y gimiendo en el suelo y escupió con asco. «Maldito pervertido. Esto es dejarte salirte con la tuya demasiado fácilmente». El eco de pasos resonó desde la entrada del callejón. El grupo alzó la vista y vio varias figuras allí de pie. Al frente de ellos estaba Orikita Manabu, impasible. Se ajustó las gafas, observando la brutal escena del callejón con una calma absoluta e inquebrantable. Detrás de él, Tachibana se quedó boquiabierta, con los ojos fijos en el lamentable y patético estado del despreciable empleado tendido en el suelo, con absoluta incredulidad. Luego, dirigió su mirada hacia Shiki y su grupo, que parecían increíblemente inocentes. Un hombre rubio, de aspecto arrogante e imprudente, se encontraba medio paso detrás de Manabu. Observó la situación en el callejón y puso una expresión de profunda y tremenda diversión. Los 2 guardias de seguridad, que habían seguido las instrucciones del presidente del consejo estudiantil para venir aquí, miraron a los estudiantes, que estaban completamente ilesos salvo por la sangre que les goteaba de los nudillos, y luego al empleado, que yacía en el suelo gimiendo lastimosamente como un perro moribundo. Por un instante, realmente no supieron a quién debían arrestar. Al notar las miradas encontradas de los guardias de seguridad, Shiki levantó con soltura ambas manos en alto y gritó en voz alta. «Autodefensa. Actuamos en defensa propia».
Ustedes lo golpearon hasta casi matarlo y a esto le llaman legítima defensa. Los guardias de seguridad reflejaban una incredulidad absoluta. Por suerte, Horikita Manabu intervino. Primero, retiren al hombre que está en el suelo. Esperaremos los resultados de la investigación. Los dos guardias de seguridad asintieron, dieron un paso al frente, levantaron del suelo a la masa que gemía y se la llevaron arrastrando. Tras observar cómo se alejaban hasta desaparecer por completo, Manabu volvió a centrar su atención en los alborotadores restantes. Entre el grupo, a excepción de Shiki, que parecía completamente relajado y despreocupado, todos los demás estaban increíblemente tensos, tratando la situación como si se enfrentaran a un enemigo mortal. Después de todo, en esta escuela basada en el mérito, el presidente del consejo estudiantil era la máxima autoridad en la jerarquía estudiantil, la figura más poderosa de la preparatoria de alto nivel. Como alumnos de primer año de la clase D, ya fueran considerados subalternos o simplemente débiles, Horikita Manabu era alguien a quien debían admirar con absoluta reverencia. La mirada penetrante y serena de Manabu recorrió cada rostro. Casi todos sintieron un nudo en el estómago y una rigidez en el cuerpo cuando esos ojos rojo púrpura se clavaron en ellos. Finalmente, su mirada se detuvo por completo, posándose directamente sobre Tsujikun y Shiki. Lentamente, dijo: según el mensaje privado que me enviaste, afirmaste que te encontraste con un pervertido acosando a una estudiante en el campus. Exactamente, dijo Shiki con absoluta seriedad. Al presenciar semejante injusticia, la abrumadora sensación de justicia que sentí en mi corazón se desbordó. Sin embargo, temiendo no tener la fuerza suficiente para afrontarlo solo, lo denuncié específicamente al consejo estudiantil, con la esperanza de que llegaras pronto para ayudarme. Después de todo, amo profundamente esta escuela. Si se supiera que miembros del personal están acosando y hostigando en secreto a estudiantes femeninas, sería un escándalo mayúsculo. ¿Lo ves ahí? Al oír esto, los ojos de Manabu brillaron intensamente detrás de sus gafas. Jajaja. El rubio que estaba a su lado soltó una carcajada, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Fascinante. Esto es realmente fascinante. Tras reírse un buen rato, se calmó y miró a Shiki con profundo interés. Por lo que parece, eres increíblemente leal a la escuela. Por supuesto. Quiero a la escuela tanto como la escuela me quiere a mí. Lealtad absoluta. Shiki mintió descaradamente con total sinceridad. Manabu permaneció en absoluto silencio. Este tipo debe estar intentando cabrear a toda la escuela. Jaja. Olvidé presentarme. Soy Nagumo Miyabi, de la clase 2A, y también el vicepresidente del consejo estudiantil. Encantado de conocerte. El chico rubio se presentó. Tsujikun y Shiki. Clase 1D. Nagumo Miyabi. Una mirada extraña cruzó los ojos de Shiki, seguida rápidamente por una expresión de repentina comprensión. Ah. Así que tú eres Nagumo Senpai, quien está acosando obsesivamente al presidente Horikita. Oh. Nagumo no había previsto en absoluto que el tipo interesante que tenía delante ignoraría por completo el sentido común. Se quedó paralizado, momentáneamente aturdido. El rostro de Manabu se contrajo violentamente. Casi perdió la compostura. Tachibana, con su cabello morado, se quedó allí completamente estupefacta. Se quedó inmóvil como una estatua, sus ojos se movían incontrolablemente de un hombre a otro. El presidente, y Nagumo. Sin conocer el contexto completo, Asebe Haruka y los demás aguzaron el oído de inmediato, olvidando por completo su nerviosismo. Este es el drama definitivo de amor-odio del consejo estudiantil. Tsujikun-kun, ¿de dónde sacaste semejante cosa? ¿Cómo es posible que el presidente y Nagumo, dado que este rumor amenazaba directamente su futura felicidad, la generalmente algo despistada Tachibana fue la primera en reaccionar? Sin embargo, simplemente no pudo pronunciar las últimas palabras. Era su último acto de modestia y decoro. Shiki puso una expresión de profunda vergüenza. Ah, lo acabo de oír de otra persona. Dicen que el vicepresidente Nagumo persigue obsesivamente al presidente Horikita, que se niega a rendirse. Cof, cof. En fin, solo es un rumor. Para terminar su declaración, añadió una frase con un tono de genuina preocupación. Claro que no me creo ni una palabra. Al fin y al cabo, el consejo estudiantil es el lugar más sagrado de toda la escuela. ¿Cómo podría darse un romance tan prohibido allí? Bro lo hace a propósito. Manabu permaneció impasible. Tenía ganas de acercarse y coserle la boca a la fuerza. La situación ya era bastante caótica, y encima él solo echaba leña al fuego. Menos mal que solo habían venido ellos tres. De lo contrario, mañana toda la oficina del consejo estudiantil estaría llena de miradas extrañas e inquisitivas. Sin embargo, ya fuera producto de su imaginación o no, sintió que la forma en que Tachibana los miraba a él y a Nagumo se había vuelto repentinamente muy extraña. Interiormente, Tachibana estaba sumamente inquieta. De hecho, sufría una profunda ansiedad. Basándose en las palabras de Shiki, recordó toda la serie de acciones extrañas y excesivamente agresivas que Nagumo Miyabi había llevado a cabo desde que conoció a Horikita Manabu.
Al principio pensó que solo lo hacía para desafiar a Manabu, pero pensándolo bien, su absoluta obsesión con el presidente Orikita era un tanto fanática. ¿Será posible que mi mayor rival no sean otras chicas, sino un hombre llamado Nagumo Miyabi? Tachibana quedó profundamente conmocionado. Oye, presidente Orikita. Debido a las acciones pervertidas de un miembro del personal escolar, Sakura-san, de la clase D, ha sufrido un trauma grave. Me temo que necesitará descansar y recuperarse durante un buen tiempo. ¿Qué opina sobre? Comenzó Shiki su negociación. Manabu volvió a la realidad, dándose cuenta de que las tonterías que Shiki había dicho anteriormente habían sido totalmente intencionadas. Una distracción diseñada para tomar el control del ritmo de la conversación. Nagumo también reaccionó. Se burló. Si necesita descansar o no, podemos hablarlo más tarde. Antes de eso, tenemos algunas preguntas para ti. El consejo estudiantil está muy ocupado, así que debemos ser eficientes. Por supuesto, por supuesto. Shiki asintió con la cabeza en señal de comprensión. En primer lugar, según el extenso mensaje que le enviaron al presidente Orikita, dado que ya sabían que había un acosador, ¿por qué no lo denunciaron inmediatamente al consejo estudiantil? En cambio, se arriesgaron a atraparlo ustedes mismos. ¿Qué quieres decir con asumir el riesgo de atraparlo? Nagumo-senpai, por favor, no digas tonterías, Shiki se negó a admitirlo. No teníamos ninguna prueba concreta y ni siquiera estábamos seguros de que existiera un pervertido. Dada la naturaleza particular de esta escuela, nos aterraba que pudiera ser un plan de otra persona. Si caíamos en la trampa y sufríamos una gran pérdida, estaríamos perdidos. Como sabes, somos de la clase D, apenas nos sobran puntos. Culpó directamente al sistema escolar, alegando que las constantes intrigas de los alumnos los habían vuelto profundamente paranoicos ante el peligro, impidiéndoles denunciarlo. Por lo tanto, todo era culpa de la escuela. ¿Ah, sí? Entonces tengo curiosidad. Ya que afirman que no sabían nada, ¿cómo es que se reunieron todos aquí justo a tiempo para salvarla? Nagumo soltó una risita. Es muy sencillo. Los tres queríamos darle una sorpresa a Sakura para ayudarla a relajarse después de haber estado tan asustada y ansiosa últimamente. Pero inesperadamente, de camino a comprar un regalo, vimos a un pervertido siguiéndola. En ese momento, le envió un mensaje al presidente Orikita y nos apresuramos a avanzar. Al ver que el pervertido estaba a punto de hacer algo indescriptible, no pude quedarme de brazos cruzados. Shiki habló con una expresión de miedo latente. Estaba aterrado en ese momento. Soy débil y no sé pelear. Usé hasta la última gota de mi fuerza solo para agarrarlo. Pero ese pervertido se enfureció e intentó atacarme. Si Miyake no hubiera intervenido para ayudarme, ahora mismo estaría en el hospital lleno de moretones. Probablemente me habría roto al menos 2 costillas. Este tipo es un actor nato, colega. El rabillo del ojo de Manabu se contrajo violentamente. Permaneció en silencio. A Shiki no le preocupaba en absoluto que sus mentiras descaradas quedaran al descubierto. De camino, había guiado al grupo por una ruta que evitaba por completo todas las cámaras de seguridad. Para alguien que se sabía de memoria la ubicación de cada cámara de la escuela desde el primer día, esto era pan comido. No me hagan caso, miren a Miyake. Le dio un puñetazo tan fuerte que tiene los nudillos magullados y lastimados. Es muy grave. Miren, todavía le gotea sangre de la mano. Shiki continuó con su actuación, dándose palmaditas en el pecho con fingido terror. La sonrisa de Nagumo casi se resquebrajó por completo. ¿Este tipo cree que estoy ciego? ¿Qué quieres decir con se lastimó los nudillos? El dependiente con la cara destrozada tirado en el suelo tiene mucho que decir al respecto. Shiki fingió secarse una lágrima y señaló a Sakura Iri, completamente desconcertada, sollozando. En cuanto a Sakura, ella fue la que peor lo pasó. Mírenla. Está aterrorizada. Su rostro está completamente inexpresivo por la conmoción. Claramente ha sufrido un trauma físico y psicológico inmenso. ¿Quién sabe cuánto costarán sus facturas médicas y de terapia? ¿Qué va a hacer con su futuro? Tachibana ya no pudo contenerse. Un momento. Esta Sakura-san no parece estar tan traumatizada. No parece tener ningún problema psicológico importante. Shiki no dijo ni una palabra, solo le lanzó una mirada a Asebe. Entendiendo la indirecta, Asebe asintió levemente. Pasando la mano por detrás de Sakura, le pellizcó un punto sensible de la cintura y la retorció con fuerza. El dolor agudo hizo que Sakura rompiera a llorar al instante. Soltó un grito y comenzó a sollozar audiblemente. ¿Qué lo ves? La verdadera desesperación a menudo se manifiesta como insensibilidad emocional. Antes, Sakura estaba demasiado aterrorizada como para reaccionar. Y además. Shiki frunció el ceño, mirando a Tachibana con expresión profundamente seria. Tachibana-senpai, tú también eres una chica. ¿Por qué no puedes empatizar con otra chica como Sakura? Quizás algo así no le parezca gran cosa a una persona fuerte y capaz como tú. Pero la fortaleza mental de cada persona es diferente. No puedes usar tus propios criterios para dictar cómo debe afrontar un trauma una víctima. Tener esa mentalidad te hace parecer increíblemente arrogante y condescendiente. Y
Ante la justa y perfectamente razonada reprimenda de Shiki, Tachibana se quedó completamente sin palabras, parado allí, totalmente mudo. Suficiente. Manabu finalmente tuvo que hablar, preocupado de que Shiki pudiera volver loco a su secretaria. Si tienes alguna exigencia, dila. Todo lo que este tipo había estado diciendo, desde hacer hincapié en la falta de seguridad de la escuela hasta destacar el inmenso trauma psicológico de Sakura, era una estrategia para exigir beneficios. Al ver que Manabu lo entendía, Shiki sonrió ampliamente. Es fácil hablar con una persona razonable. Creo que, Sakura-san ha sufrido muchísimo. Esto no se soluciona con unos cuantos puntos. Lo importante es ver cuánta sinceridad está dispuesta a demostrar la escuela. Al fin y al cabo, ese hombre era un empleado contratado por la escuela. ¿No está de acuerdo, presidente Horikita? Asebe y los demás se pusieron tensos. Era la primera vez que veían a alguien negociar y extorsionar directamente al presidente del consejo estudiantil. Contuvieron la respiración, completamente aterrorizados de hacer ruido. Manabu cerró los ojos, haciendo imposible adivinar en qué estaba pensando. No creo que la sugerencia de Tsujikuni-kun sea mala en absoluto, presidente. Nagumo intervino de repente, dedicándole a Shiki una sonrisa muy amigable. Después de todo, esto es innegablemente un grave fallo por parte de la escuela. Traer semejante basura al campus y perjudicar a esta chica de pelo rosa es un hecho objetivo. Debes saber que incluso en accidentes sin culpa, se requiere una compensación humanitaria. La petición de Tsujikuni-kun es perfectamente razonable. Manabu abrió los ojos, miró a Nagumo, que sonreía, y permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, miró a Shiki. Remitiré tu solicitud a mis superiores para que la tramiten. Quizás tengas que negociar los detalles con ellos personalmente. Definitivamente no quería hacer de villano. Si Shiki quería extorsionar puntos, que lo hiciera con los superiores. El responsable de todo este lío no era él, y de todas formas los puntos no saldrían de su bolsillo. Aprovecharse de la escuela le parecía perfectamente bien. ¿Los de arriba? Shiki ladeó la cabeza con confusión. ¿Quién está por encima del presidente del consejo estudiantil? ¿Hay algún decano de estudiantes o algo así en esta escuela? Entonces, me despido. Manabu tenía claramente otros asuntos que atender. Se dio la vuelta y se marchó con Tachibana y Nagumo. Antes de marcharse, Nagumo dirigió intencionadamente una mirada larga y penetrante a Shiki. El brillo en sus ojos era exactamente el de alguien que acaba de descubrir un nuevo y fascinante juguete. Shiki sintió que se le contraía el esfínter. Siento que acabo de ser el objetivo de un pervertido enorme. Uf, eso me asustó muchísimo. Después de que el grupo del consejo estudiantil se marchara, Asebe dejó escapar un enorme suspiro de alivio, acariciándose el generoso pecho. ¿De verdad fue tan intenso? Preguntó Miyake. No me digas. Ese era el presidente del consejo estudiantil. La cúspide absoluta de los estudiantes de esta escuela. Todavía ni siquiera hemos superado la clase C. Regañó Asebe. Sigue siendo solo un ser humano sin 3 cabezas ni 6 brazos. No te dejes engañar por esa cara fría e impasible. En realidad es bastante obstinado y su cerebro es increíblemente testarudo. Shiki evaluó con indiferencia al gran rey demonio Horikita Manabu. Luego, revisó su teléfono. Bien, tengo que irme. Alguien me está buscando. Pueden regresar por su cuenta. Los tres asintieron en señal de acuerdo. Asebe preguntó con curiosidad. ¿Por qué tienes la sensación de estar increíblemente ocupado todo el tiempo? Shiki alzó la vista al cielo, con los ojos reflejando la absoluta miseria de su destino. Sí, a mí también me gustaría saber la respuesta. Quizás sea simplemente mi destino. Recordando el mensaje en su teléfono, hizo un gesto de desdén y caminó lentamente hacia su destino. En un llamativo parterre del centro comercial Keyaki, Shiki echó un vistazo a Horikita Suzune, que estaba allí de pie con los brazos cruzados, y a Kushida, que estaba a su lado con una sonrisa radiante. Miró a Yanokoji con una mirada profunda e intensa. Vaya, vaya, vaya. Me preguntaba por qué me habías pedido que viniera. Resulta que era una trampa. Dime, ¿qué clase de soborno tan grande te dieron estos dos? ¿De verdad valió la pena traicionarme así? Decidió rebajar el rango de Ayanokoji a un nivel ligeramente inferior al de Chaba Shirasae, situándolo en la categoría de personas a las que patearía 2 veces si alguna vez se cruzara con ellas. TL. Keuk, Ayanokoji permaneció impasible en silencio. Simplemente se remangó, dejando al descubierto un brazo cubierto de pequeñas heridas punzantes y sangrientas. Sentir. Shiki contuvo el aliento. ¿Estás disfrazado de un bloque de queso suizo? ¿No te parece un poco exagerado? Este humor negro claramente no le hizo gracia a Yanokoji. Se remangó la camisa y suspiró profundamente.
Sinceramente, no sabía por dónde empezar, pero para su propia sorpresa, comenzó a quejarse abiertamente con Shiki sobre el comportamiento tiránico de Horikita Suzune. Desahogó todas las quejas que había sufrido últimamente. Cómo ella sacaba su compás ante el menor desacuerdo, cómo usaba la violencia física para obligarlo a ayudar, cómo lo castigaban si las cosas no salían a la perfección. En resumen, era una historia tan trágica que haría llorar a quienes la escuchaban y entristecería a quienes la presenciaban. Por lo tanto, no tuve más remedio que engañarte para que vinieras. Viendo las cicatrices en mi brazo, seguramente puedes comprender mis amargas luchas, ¿verdad? Lo entiendo. De verdad que sí. Shiki asintió. Aunque sentía cierta compasión por Ayanokoji, también era un auténtico monstruo. Que lo apuñalaran tantas veces y que nunca se defendiera, ¿acaso tenía una especie de fetiche masoquista extremo? Nota del traductor. ¿Es cierto? El Ayanokoji de antes era extremadamente pasivo, pero lo entiendo. Pensando eso, dirigió su mirada hacia Horikita Suzune, quien permanecía allí impasible, como si no tuviera ni idea de lo que ocurría. Las culpables estaban allí mismo, ella y Kushida. Y aunque esta última tampoco era técnicamente humana, al menos llevaba un traje que la hacía parecer humana y no sería tan violenta. Por lo tanto, solo había una posible sospechosa. Al ser observada con tanta intensidad, Horikita finalmente no pudo contenerse. Lo fulminó con la mirada y espetó. ¿Qué estás mirando? Estoy observando si tu enfermedad mental está reapareciendo, respondió Shiki con un tono completamente objetivo. Tú. El rostro de Horikita cambió drásticamente. Pareció recordar algo, cerró la boca bruscamente y comenzó a enfurruñarse. ¿Qué quieres decir con tú? Te reprocho tu comportamiento psicótico y encima tienes el descaro de hacerte la víctima. Shiki no tenía ninguna intención de dejarla escapar y la atacó verbalmente sin piedad. ¿Quién pide ayuda así? Apuñalar a alguien con un compás por la más mínima discrepancia. ¿Crees que estás marcando un trozo de carne en un matadero? Ayanokoji. Al ver el rostro cada vez más sombrío de Horikita, Shiki continuó disparando. Hace tiempo que no te instruyó, y has retrocedido por completo hasta convertirte en un bárbaro. ¿De verdad necesito atarte a mi lado y enseñarte a relacionarte con la gente como un niño pequeño? Otros al menos dan una bofetada seguida de una cita romántica. Pero tú, convertiste a Ayanokoji en un panal de abejas humano. ¿Acaso te debe dinero? Solo porque lo estás acosando, a un tipo que puede aguantarse todo el día sin decir ni pío. Si intentaras esto con cualquier persona normal, ya te habría matado a golpes. Al ver a Horikita morderse el labio inferior con humillación, Shiki reconoció el límite absoluto de peligro y asestó el golpe fatal. Ni tu hermano se atrevería a comportarse así. Si se comportara como tú, ¿de verdad crees que podría entrar en la oficina del consejo estudiantil al día siguiente como si nada? Las defensas de Horikita se derrumbaron por completo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con Nisan. ¿Nada que ver con él? Ja. ¿Cómo no iba a tenerlo? Se burló Shiki. Que vuestra relación como hermanos sea tan tensa y tóxica es casi una broma. Ambos sabéis que hay un problema enorme, pero ninguno lo explica con claridad. Os encanta comportaros como auténticos enigmas. Ambos queréis cuidaros, pero usáis los métodos más retorcidos y extremos imaginables. En ese sentido, de verdad que sois hermanos. Sois idénticos. Horikita lo miró fijamente, temblando violentamente de rabia. Parecía exactamente como alguien que acababa de presenciar cómo su tesoro más preciado era profanado sin piedad por la persona que tenía delante, sin poder hacer absolutamente nada para impedirlo. Si supiera cómo actúas, probablemente moriría de un infarto. La hermanita de Horikita Manabu, qué ridículo. Concluyó Shiki. Horikita Suzune fue completamente aniquilado. Una vez concluido el asunto, Ayanokoji Kiyotaka se sintió increíblemente aliviado. Incluso el aire mismo le pareció mucho más agradable. Al mirar a Tsujikun y Shiki, quien acababa de desahogar su ira contra él sin piedad, Ayanokoji sintió por primera vez una emoción llamada conmoción. Fíjate en cómo tratan los demás a las personas, y luego fíjate en la hermana pequeña de Horikita Manabu. Solo Dios sabe cómo había sobrevivido los últimos días. Desde que Horikita Suzune conoció a su hermano aquella noche, se había vuelto aún más irracional e inestable. Dejó de tratarlo como a un ser humano, casi torturándolo hasta la muerte, y aún así lo obligaba a trabajar como un esclavo para ella. Ni siquiera en la habitación blanca se había sentido tan frustrado. ¿Cómo podía alguien acosar a alguien así? Sin ofrecer absolutamente ninguna recompensa y usando solo el látigo. Incluso los dueños de esclavos les daban a sus esclavos una comida diaria, pero él tenía que valerse por sí mismo. Fue únicamente porque tenía un carácter excepcionalmente bueno. Si hubiera sido cualquier otra persona, la habrían arrastrado con ellos a una destrucción mutua asegurada hace mucho tiempo. Ver los crímenes de Horikita Suzune expuestos y condenados públicamente de esta manera llenó de alegría a Kushida Kikyou. Al mirar a Shiki en ese momento, lo encontró mucho más agradable a la vista.
Ahora que la odiosa Horikita se regodeaba en su aislamiento, era el momento perfecto para que ella diera un paso al frente y se comportara como una chica buena. Tsujikuni-kun, lamento mucho haberte engañado para que vinieras, pero realmente tenemos algo increíblemente importante que pedirte. Juntó las manos frente a su pecho e inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba, adoptando un ángulo perfecto que seguramente había practicado incontables veces. Sus ojos brillaban y parpadeaban con una luz adorable y suplicante. Al conocer la verdadera personalidad de la persona que tenía delante y presenciar su actuación totalmente fuera de lugar, Shiki no la encontró nada adorable. En cambio, sintió unas ganas irresistibles de vomitar. Y, de hecho, las tuvo. Retrocedió un paso y dejó escapar una arcada ahogada, aunque, por suerte, no vomitó. Lo siento. Comí demasiado hace un rato y me sentí mal, dijo Shiki, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. ... La sonrisa de Kushida se congeló en su rostro. En secreto, apretó los dientes con puro odio. ¿Acaso este imbécil cree que soy ciego? Claramente acabas de vomitar de puro asco al verme. ¿Quién no lo haría? Sin embargo, enfrentarse a los auténticos bichos raros de la clase D durante todo el día con una sonrisa constante había mejorado enormemente su autocontrol emocional. Manteniendo su sonrisa perfecta sin cambiar su expresión, explicó por qué lo habían buscado. No hace mucho, descubrimos que Sakura-san es muy probablemente testigo presencial del incidente de Sudou-kun. Pero cuando intentamos convencerla de que nos ayudara ayer, hubo un malentendido y tuvimos un pequeño conflicto con Asebe-san, lo que provocó que se negaran a ayudarnos. En ese momento, Kushida hizo una pausa, queriendo ver la reacción de Shiki. Y la respuesta que dio fue: oh. ¿Y luego qué? Al menos finge que me escuchas con atención cuando te hablo. Al ver a Shiki, que miraba distraídamente hacia abajo y jugaba con su teléfono, apretó los dientes con rabia, deseando de verdad abalanzarse sobre él y arrancarle un trozo de carne de un mordisco. Jaja, bueno, ya que tienes una muy buena relación con ellos, Tsujikuni-kun, queríamos pedirte ayuda para persuadirlos y hacerles cambiar de opinión. No. ¿Eh? Shiki la rechazó sin pensarlo dos veces, dejando a Kushida atónita. Le tomó un largo momento asimilar lo que acababa de decir. Forzó una sonrisa y preguntó: ¿por qué no? Sudou-kun necesita ayuda urgentemente. Si tenemos pruebas y un testigo, quizás pueda evitar el castigo. Además, está en un momento crítico en el club de baloncesto. Un paso en falso y afectará a... No pudo terminar su frase porque Shiki la miraba con una expresión increíblemente extraña. Se burló. ¿Por qué intentas hacerme sentir culpable? Yo no causé este desastre. Incluso si esto es negarse a salvar a alguien en peligro de muerte, es decisión de Sakura. Si te rechazó, ¿qué más se puede hacer? No puedes pretender que use mi amistad para obligarla a hacer algo que claramente no quiere, ¿verdad? Además, no tengo ninguna relación cercana con Sudou, y desde luego no me cae bien. Que viva o muera no es asunto mío. Estás usando esta táctica de manipulación moral con la persona equivocada. Quizás porque su tono fue un poco duro, la veterana actriz Kushida se emocionó hasta las lágrimas, con una expresión de profunda ofensa. Tsujikuni-kun, no lo dije con esa intención. Entonces, ¿a qué te referías? No es que desconozcas la personalidad de Sakura. Si la pones a declarar, te garantizo que la otra parte la dejará completamente callada. Esos chicos de la clase C no son tan fáciles de convencer como yo. Es totalmente incapaz de testificar. Si de verdad creísteis que era buena idea presentar un testimonio tan defectuoso, me pregunto si siquiera usáis la cabeza. Él. Lloras, eso es todo lo que haces. ¿Qué sentido tiene que llores? ¿Por qué no diriges esas lágrimas a los chicos de la clase C? Hay un dicho, ¿no? La mejor arma de una mujer son sus lágrimas. Quién sabe, tal vez tengan un momento de compasión y dejen en paz a Sudou. El corazón de Shiki era de hierro. Quizás la había regañado con demasiada dureza. Kushida bajó la cabeza para secarse las lágrimas. Desde un ángulo que él no podía ver, no había rastro de tristeza ni sollozos en su rostro, solo pura ira y rabia. Si tuviera un cuchillo en la mano, no desearía nada más que partir en 8 pedazos a la persona que tenía delante. Al ver que el plan estaba a punto de fracasar por completo, Horikita Suzune ya no pudo hacerse la sorda y muda. Respirando hondo, dijo: Tsujikuni-kun, si queremos llegar a la clase A, la fuerza de Sudou es indispensable. Sus habilidades atléticas son excepcionales, lo que lo sitúa entre los mejores de nuestro curso. Puede ser de gran ayuda para la clase en el futuro. Shiki soltó una risa fría. ¿Acaso intentas engañarme con promesas vacías? Por favor, sé un poco más profesional. Al menos ofréceme algo que realmente me interese. Me importa un bledo llegar a la clase A y que insistas tanto en el futuro de Sudou es aún más ridículo. No sé qué pasará en el futuro, pero ahora mismo, es un estorbo. El tipo siempre está causando problemas. ¿Acaso ha pasado un mes desde que suspendió el último examen? Yo fui quien solucionó ese lío la última vez. ¿Y todavía te atreves a decírmelo a la cara? Debo decir que tienes una piel increíblemente dura.
Horikita apartó la cara incómodamente, sonrojándose intensamente por la vergüenza y la humillación, deseando desesperadamente encontrar una grieta en el suelo donde poder esconderse. Las 2 veces que intentó resolver una situación, tuvo que depender completamente de los demás, sin obtener absolutamente ningún resultado por sí misma. Ahora que la persona implicada le señalaba sus fracasos sin rodeos, se sentía increíblemente humillada. No. Si esto continúa, se acabó de verdad. Ayanokoji, es tu turno, TL. ¿Qué quieres decir? Pensando esto, Horikita miró a Ayanokoji, indicándole con la mirada que se acercara. Sin embargo, Ayanokoji simplemente negó levemente con la cabeza, rechazándola. Esto hizo que los ojos de Horikita se abrieran de par en par mientras activaba inconscientemente su habilidad. Mirada intimidante. Ir. Ayanokoji cambió de posición discretamente, usando a Shiki como escudo humano para bloquear por completo la línea de visión de Horikita, ignorando por completo su mirada fulminante. Al percibir una mirada intrigante, Shiki la miró. Horikita apartó rápidamente la vista, fijando la mirada en el suelo sin parpadear. Al presenciar aquella escena tan vergonzosa, una inusual oleada de alegría inundó el corazón de Ayanokoji. No era tonto. A Shiki claramente no le importaba este asunto, y Ayanokoji desde luego no iba a malgastar sus favores pidiendo ayuda. Al fin y al cabo, el valor de su dou simplemente no era lo suficientemente alto. Si no había otra opción, intervendría él mismo discretamente. Al ver que esos 3 actuaban cada vez más como avestruces que esconden la cabeza bajo la arena, Shiki no quiso perder más tiempo con ellos. Les hizo un gesto despreocupado con la mano para despedirse. Ya que todos se han quedado mudos de repente, me voy, hola a todos, he vuelto. ¿Quiénes están incluidos en tu todos? El cerebro de Shiki no pudo procesarlo por un segundo. Giró la cabeza hacia la fuente de la voz tan entusiasta. Ichino Seonami lo miraba con una expresión de sorpresa. Detrás de ella se encontraba un estudiante de aspecto tranquilo. Ah. Tsujikuni-kun, ¿tú también estás aquí para ayudar? Ichino se esbozó una sonrisa radiante, como la de viejos amigos que se reencuentran, mirándolo con inmensa emoción. Shiki estaba un poco confundido. ¿También estás aquí para ayudar? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que ayudaré a Sudoku a encontrar pruebas. Las acciones de la clase C son demasiado. Desafortunadamente, aunque he estado pidiendo ayuda a los alumnos mayores, todavía no he obtenido ninguna información útil. Tenía pensado reunirme con Horikita-san y los demás para informarles sobre el progreso de hoy. No esperaba encontrarte aquí, Tsujikuni-kun. Shiki guardó un silencio absoluto. Finalmente comprendió un hecho con total claridad. Ichino Seonami no era una genio maestra, una especie de gran rey demonio con dotes de actuación divinas. Era simplemente una idiota con una bondad casi santa, y una idiota a la que le encantaba realizar tareas ingratas. Al percibir el silencio casi sepulcral en el ambiente, Ichino se finalmente recordó mirar a los demás, solo para sobresaltarse enormemente. ¿Eh? ¿Por qué todos actúan tan raro y no dicen nada? Kushida-san, ¿estabas llorando? Tienes los ojos completamente rojos. En respuesta a la preocupación de Ichinose, Kushida forzó una sonrisa. Justo cuando estaba a punto de ofrecer algunas palabras tranquilizadoras, escuchó a Shiki decir con total indiferencia. Ella. Hoy bebió demasiada agua y hace mucho viento. No pudo aguantar, así que decidió usar el llanto para expulsar el exceso de agua. Es la misma lógica que ir al baño. TL. El Maoro, Kushida Kikyo casi muere de pura rabia. Ah, ya veo, ni hablar. ¿Acaso Tsujikuni-kun cree que soy un idiota? ¿Cómo es posible que alguien se crea una excusa así? Ichino se asintió al principio, casi sin creerlo, antes de mirar a Shiki entre risas y lágrimas. Esta última, sin embargo, tenía una expresión de auténtica sorpresa. Espera, ¿no eres idiota? Si no, ¿por qué estás ayudando a la clase D sin ningún motivo? Siento que tener a la clase C observándonos desde un lado es demasiado peligroso, así que cooperar con la clase D es el mejor método. Después de todo, si la clase C quiere ascender de rango, su primer objetivo será nuestra clase B. Ichino se expuso su razonamiento perfectamente lógico. Sin embargo, Shiki no creyó su explicación. O mejor dicho, no la creyó del todo. Ja, deja de intentar engañar a los fantasmas. Si de verdad querías maximizar tus beneficios, no deberías haberte metido en este lío. Aunque la personalidad de Horikita carece por completo de humanidad, tenía razón en una cosa. Las habilidades físicas de Sudou son increíblemente altas y será una gran ventaja en las futuras competiciones de clase. Si alguien con 2 dedos de frente estuviera en tu lugar, jamás ayudaría a la clase D ahora mismo. En cambio, se sentaría en la montaña a ver pelear a los tigres. Lo mejor que te puede pasar es que expulsen a Sudou. De todas formas, eso ni siquiera afectaría tu capacidad para cooperar con la clase D en el futuro. Ichino se no pudo soportar oírlo. Pero si hacemos eso, no estaría Sudou-kun. Shiki puso los ojos en blanco. De verdad que eres un genio. El hecho de que la clase B te haya elegido como su líder significa que están todos completamente ciegos. ¿Eres amigo íntimo de Sudou o algo así? ¿Por qué te importa tanto? Cualquiera que no te conociera pensaría que es tu compañero de la clase B.
Honestamente, hasta el Buda del templo debería estar inclinándose ante ti. Si de verdad no tienes donde desahogar tu dolor, haz trabajo voluntario. Ahí es donde puedes brillar y irradiar tu calidez. Y si eso no es suficiente, ¿qué tal si le das a nuestra clase de algunos de tus puntos personales para satisfacer tu generosidad desbordante? Muchos de nosotros llevamos más de 2 meses comiendo lo mínimo indispensable de comida gratuita. Y Chino se quedó completamente sin palabras. A Shiki simplemente le pareció aburrido. Él no odiaba a Ichinose. O mejor dicho, es muy difícil que la gente odie de verdad a alguien que es genuinamente amable. La razón por la que la atacaba con tanta agresividad era simplemente por la frustración de que ella no estuviera a la altura de su potencial. Dado que cargaba con las expectativas de toda la clase, no debía actuar según sus caprichos personales ni dejarse llevar por su naturaleza innata. Necesitaba considerar constantemente los problemas desde la perspectiva y el beneficio de su clase. TLP potencia, incluso la amabilidad debe tener una postura. El estudiante de aspecto tranquilo que estaba junto a Ichino se dio un paso al frente. Tsujikuni-kun, ¿verdad? Esta es la primera vez que nos vemos oficialmente. Soy Kanzaki Ryuji. Hola. ¿Estás intentando hacerte el caballero de brillante armadura? No, me has entendido mal. Solo quería presentarme oficialmente. Kanzaki negó con la cabeza, con la mirada algo compleja, mientras evaluaba a la persona cuyo nombre había escuchado como un trueno. Había oído el nombre de Shiki por diversos medios, pero este era su primer encuentro formal. En cierto modo, la capacidad de la clase B para mantener su posición actual se debía en parte a la persona que tenía delante. Respecto a que Shiki se burlara y criticara agresivamente a Ichinose, Kanzaki no se enfadó. Al contrario, estaba totalmente de acuerdo. A diferencia de casi toda la clase B, que apoyaba fanáticamente a Ichinose, él era mucho más sensato. Asumió activamente el papel de su ayudante porque valoraba sus habilidades, pero también porque no quería ver a la clase dividida. Pero si bien Ichinose era buena, su personalidad excesivamente amable y directa era un gran problema. Tras pasar tanto tiempo con ella, no tuvo el valor de detenerla él mismo. Ahora que alguien más estaba dispuesto a intervenir y hacer de malo para darle una lección, todo iba de maravilla. Shiki lo observó atentamente por un momento y luego dijo con sincera compasión: «Tú tampoco lo tienes fácil, ¿verdad? Seguir a un líder que actúa movido por las emociones y rebosa de amor, es increíblemente desafortunado». Kanzaki respondió con voz firme: «En absoluto. La bondad de Ichinose-san es precisamente la razón por la que todos en la clase B la apoyan. Me parece muy bonito». Shiki lo miró pensativo. Parece que la clase B no solo es ciega, sino que además están llenos de tonterías. Por fin entiendo por qué Ichinose es tan intrépida y no tiene ni idea de lo que pasa en situaciones de crisis. Resulta que la han malcriado por completo. En serio, me rindo. ¿Por qué me encuentro constantemente con bichos raros y excéntricos? ¿Por qué no puedo conocer a compañeros de clase amables pero tontos? ¿Es a esto a lo que se refieren con Dios los cría y ellos se juntan? Al oír que insultaban a sus compañeros, Ichinose infló las mejillas como bollos al vapor. Dijo, algo disgustada: «Tsujikuni-kun, no puedes decir eso de todos. Son todos buenos chicos. Todo es culpa mía». «Ah, sí. Menos mal que lo sabes». Ichino se lo miró fijamente, mostrando un raro rastro de ira genuina. Shiki se sintió de repente increíblemente agotado. Agitó la mano con cansancio. «Da igual. Si quieres hacerte el salvador, adelante. De todas formas, no es asunto mío. Pero te diré una última cosa, considéralo un consejo de un alumno de la clase D. Es mejor que no te metas en esto. Ryuen Kakeru ha aprendido de su derrota anterior, esta vez sí que ha venido preparado. Ni siquiera ustedes dos juntos son suficientes para vencerlo». Al oírlo menospreciar al grupo, Horikita Suzune dejó escapar un leve gruñido de disgusto. Sin embargo, en cuanto Shiki la miró, bajó la cabeza avergonzada. Por supuesto, si al final se quedan sin opciones, siempre pueden venir a verme. Siempre y cuando los puntos sean los correctos, haré todo lo posible por ayudarles. Eso sí, el precio podría ser un poco elevado». Con sus últimas palabras, la verdadera naturaleza de Shiki quedó completamente al descubierto. Ante alguien que exhibía tan descaradamente su avaricia, Ichinose no sabía si reír o llorar. Sin embargo, negándose a admitir la derrota, dijo: «Gracias por la amable oferta, Tsujikuni-kun. Pero no deberías subestimarnos». Sí. Contáctame cuando llegue el momento. Adiós». Dicho esto, dio la espalda al grupo y se despidió con la mano mientras se marchaba. Kanzaki observó cómo se alejaba. Al recordar las palabras que Shiki acababa de pronunciar, una profunda preocupación por la posible implicación de Ichinose en el incidente de la clase D surgió en su corazón. Sin embargo, al ver la expresión de entusiasmo en su rostro mientras intercambiaba información con Horikita Suzune, optó por guardar silencio. Se convenció a sí mismo en su interior: olvídalo. Quizás Ichinose tenga sus propios cálculos, ¿verdad? Al día siguiente, Shiki recibió un mensaje de Horikita Manabu en el que le comunicaba que su superior había accedido a la solicitud de negociación relativa al incidente de Sakura Iri.
Siguiendo las instrucciones del mensaje, Shiki llegó a la puerta de la oficina. Levantó la vista hacia la placa de madera maciza y se quedó mirando las palabras. Oficina del presidente. Por un instante, su estado de ánimo se tornó increíblemente complejo. Dios mío. ¿El superior del consejo estudiantil es literalmente el presidente de la junta directiva? Vuestra estructura de poder está seriamente alterada. Recordó que el director del Instituto de Formación Avanzada era el padre de Sakayanagi Arisu. Ella misma se lo había dicho. Al pensar en la personalidad de ese pequeño diablillo de pelo blanco, Shiki sintió un impulso repentino de darse la vuelta y marcharse. Si a la hija la criaron para ser ese tipo de persona, ¿qué clase de monstruo será su padre biológico? Al pensar en esto, el ánimo de Shiki decayó al instante. Pero ya que estaba allí, no era propio de él irse sin hacer nada. En el peor de los casos, se haría el tonto, fingiría comprender profundamente las dificultades de la escuela, expresaría su inmensa dedicación al honor de la institución y renunciaría voluntariamente a la compensación. Que le creyeran o no era algo que escapaba a su control. No podían obligarlo a suplicar clemencia. Aunque no tenía mucho orgullo inútil, al menos necesitaba venderlo a buen precio. Después de todo, la rareza aumenta el valor. TL. ¡Qué gran plan! Con el ánimo pesado y solemne de alguien a punto de perder su dignidad, llamó a la puerta. Adelante. Menos de 2 segundos después, se oyó desde dentro una voz firme de un hombre de mediana edad. Shiki empujó la puerta y entró. Frente a la entrada se alzaba un enorme escritorio de madera de primera calidad. Detrás, un hombre de mediana edad, con canas y gafas, estaba sentado. La brillante luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales que tenía detrás, iluminando por completo la oficina. El aire acondicionado de la esquina soplaba una suave brisa fresca, creando un ambiente increíblemente agradable. Sin embargo, para su total sorpresa, también vio allí a Sakayanagi Arisu. La pequeña diablilla estaba sentada en la recepción, junto al mostrador. Sobre la mesa de centro, frente a ella, había un tablero de ajedrez y jugaba contra sí misma. A su lado, una taza humeante de té. Se veía increíblemente cómoda y relajada. Bueno, es la hija del presidente y está pasando el rato en la oficina de su padre. Es perfectamente normal, ¿no? Shiki intentó desesperadamente convencerse a sí mismo, pero en su interior, el impulso de salir corriendo por la puerta se hacía cada vez más fuerte. Ahora, si no es Tsujikuni-kun. ¿Viniste hasta aquí solo para jugar conmigo? TL. No digas Ara, soy débil ante eso. Arisu giró la cabeza y vio a Shiki, fingiendo sorpresa, tapándose la boca mientras dejaba escapar un sonido de alegría y deleite. Shiki sintió de inmediato una mirada intensa y penetrante clavada en él. Solo había 3 personas en la habitación, por lo que la fuente de esa mirada era completamente evidente. Realmente sentía que iba a morir. No, vine hoy aquí específicamente para tratar asuntos oficiales con el presidente Sakayanagi. No tiene absolutamente nada que ver con otra cosa, afirmó Shiki con firmeza, adoptando su mejor actitud profesional y centrada únicamente en los negocios. Al verlo actuar con tanta rigidez y formalidad, Arisu sonrió aún más. Es así. Entonces, debería disculparme y salir. A pesar de gritar sí, 10.000 veces sí. En su interior, Shiki miró al presidente Sakayanagi. Ese era el territorio de ese hombre, y la chica era su hija. El hombre de mediana edad, cuya placa decía Sakayanagi Narumori, sonrió amablemente. Arisu, espera aquí un momento. Yo me encargaré de esto primero. Tsujikuni-kun, no te importa, ¿verdad? Se giró hacia Shiki para la última frase. Mientras escribía, busqué el nombre y encontré que era Narimorio Narumori, así que, usaré Narumori en este capítulo, pero si me equivoco, por favor, avísame y lo cambiaré en un capítulo futuro. No me importa. ¿Qué podría decir? ¿Acaso esperas que te diga que le digas a tu hija que se largue de aquí? Arisu rió suavemente y se sentó obedientemente como una niña buena. Su esbelto y elegante bastón descansaba contra el lateral del sofá. Llevaba el uniforme escolar de siempre, combinado con medias blancas hasta el muslo. Tenía las piernas juntas, sus pantorrillas de hermosa curvatura apoyadas en diagonal sobre el suave cuero. Se sentó en silencio y con elegancia, continuando su partida de ajedrez consigo misma. Sin embargo, en contraste con su apariencia tranquila, su estilo de ajedrez era increíblemente feroz y agresivo, con el ímpetu imparable de una bestia salvaje que embiste. El nítido sonido de las piezas de ajedrez al golpear el tablero resonaba continuamente en la habitación. Era la primera vez que Shiki veía a Arisu jugar al ajedrez. ¿De verdad juega así? Con razón le aburre jugar contra mí. Esa aura agresiva es aterradora. Tsujikuni-kun, comenzó Narumori, permítame presentarme formalmente. Soy Sakayanagi Narumori, el director de la escuela secundaria de formación avanzada. Es un placer conocerle, Tsujikuni Shiki. Solo un estudiante común y corriente de la clase 1D. El placer es mío. Tras las presentaciones, Shiki sintió que la presencia de aquel hombre lo eclipsaba por completo. Narumori fue directo al grano. Respecto al incidente de Sakura-san, la escuela está dispuesta a ofrecer una cierta cantidad de puntos privados como compensación.
Después de todo, en cierta medida, la escuela tiene parte de la responsabilidad en este suceso. Por lo tanto, espero personalmente resolver este asunto amistosamente. Shiki estaba bastante sorprendido de que el asunto se estuviera resolviendo tan fácilmente sin necesidad de gastar más aliento. Es realmente admirable que esté dispuesto a adoptar esa postura, señor. Pero, si me permite preguntar, ¿cuánto es la compensación para la escuela? Narumori pensó un momento y luego levantó una mano, mostrando 5 dedos. ¿Qué te parece 5 millones? TL. Oli trato hecho. TL. Retirarse en el segundo cero, Shiki aceptó la compensación sin dudarlo ni un segundo. Su actitud decidida y de satisfacción inmediata sorprendió al presidente. ¿Tsujikuni-kun no va a intentar negociar conmigo? Quizás puedas conseguir aún más puntos. Jaja, no hace falta. Soy una persona que se conforma fácilmente. Mientras la recompensa justifique el esfuerzo, estoy satisfecho. No soy codicioso. Shiki respondió con una risa radiante. Lo decía en serio, pero había otra razón crucial. Sabía perfectamente que, como simple estudiante, no tenía ningún poder de negociación con el director de la escuela. El hecho de que el hombre estuviera dispuesto a negociar solo significaba que seguía las reglas del juego. No le daba a Shiki derecho a tentar a la suerte y exigir más de lo que le habían concedido. Para ser francos, estaba allí para mendigar ayuda. E incluso para eso, la mayoría de la gente ni siquiera tenía los requisitos para pedirla. Ni hablar de 5 millones de puntos. Incluso si solo le hubieran ofrecido 50.000, Shiki los habría aceptado obedientemente con una sonrisa. El hecho de que el presidente Sakayanagi fuera tan generoso superó con creces sus expectativas. ¿Y qué hay de intentar usar este incidente para chantajear a la escuela? Eso era pura fantasía. El hecho de que una escuela respaldada por grandes conglomerados y el gobierno estuviera dispuesta a razonar con él ya era una bendición. Si dejabas de comportarte como una persona razonable, dejarían de tratarte como tal. TL. Inteligente, en resumen, la visita de hoy a la oficina del presidente fue un éxito rotundo. Shiki regresó completamente cargado. Narumori soltó una risita. Tsujikuni-kun es un joven realmente fascinante. Saber cuándo parar y estar satisfecho es una cualidad increíblemente rara. Demasiadas personas entienden el concepto lógicamente, pero en el momento en que ven beneficios reales, su codicia les hace perder el rumbo y olvidarlo todo por completo. Esto es algo que a muchos les cuesta lograr durante toda su vida. ¿Me halagas, señor? Es que no tengo grandes ambiciones, dijo Shiki, con un tono de adulación descarada. Solo los líderes visionarios y con visión de futuro como usted son los verdaderos pilares de la sociedad. Estudiantes como nosotros apenas merecemos mención. Todavía tenemos mucho que aprender de usted. Adular a quien le pagaba era algo natural para él. Así era como solía manejar el servicio al cliente y las llamadas de ventas en su vida anterior. Sus habilidades profesionales eran de primera. Él mismo había entrenado a aquella jovencita pobre, con coletas azules y medias blancas de encaje. En aquel entonces, aquella chica orgullosa ni siquiera podía articular palabra, pero él finalmente la convirtió en una empleada perfecta. TL. La entrenó tan bien que lo mandaron al sótano, sniff sniff, qué vida tan dura. Al recordar su vida pasada, Shiki sintió una repentina oleada de melancolía nostálgica. Su descarada y desinhibida adulación dejó completamente atónita a Narumori. Por su parte, Arisu no pudo contenerse más, soltó un silbido y empezó a reírse, tapándose la boca mientras emitía un sonido parecido al ronroneo de un gatito. TL. No hagas eso, la risa sacó a Narumori de su ensimismamiento. Miró a Shiki y negó con la cabeza con impotencia. No hay necesidad de humillarse así. De hecho, antes de este incidente, Arisu me había hablado bastante de ti. Tiene una muy buena impresión de ti. ... Shiki permaneció en completo silencio. El presidente añadió, con una sonrisa radiante. Dijo que eras una persona increíblemente interesante. Para ser sincero, es la primera vez que veo a Arisu hacer un amigo. Disculpe, pero ¿cómo determinó exactamente que tenemos una relación de amistad? Shiki pidió humildemente una aclaración. Por la mirada en sus ojos, claro. ¿Estás completamente seguro de que no era la mirada de alguien que descubre un juguete nuevo y fascinante? Shiki estaba totalmente atónito. Estuvo a punto de señalarle la nariz al hombre y llamarlo legalmente ciego. Jajaja, sé que el comportamiento de Arisu puede parecerte un poco extraño. Su forma de tratar a la gente es diferente a la de los niños normales. Al fin y al cabo, ha sido extraordinariamente inteligente desde muy pequeña, lo que la ha llevado a ser algo orgullosa y a menospreciar a los demás. Si a eso le sumamos su debilidad física congénita, su corazón es increíblemente sensible. Pero en realidad, es una niña muy buena con un corazón tierno que simplemente se niega a admitir la derrota verbalmente. ... Al escuchar esta defensa paternal, el rabillo del ojo de Shiki se contrajo violentamente. ¿Sakayanagi Arisu? ¿Un buen chico? TL. Me quitaste las palabras de la boca. ¿Cómo es posible que esos dos conceptos estén relacionados? Por fin comprendió lo que significaba el término filtro de padre cariñoso.
Aunque Sakayanagi Arisu era una auténtica diablilla, a los ojos de su padre era pura, inocente y adorable. Solo que, ¿no era ese filtro un poco exagerado? Padre. Arisu sonaba un poco avergonzada, perdiendo por completo su habitual compostura y frialdad. Por mucho que intentara aparentar madurez y serenidad, seguía siendo una estudiante de primer año de secundaria. Además, era evidente que había crecido en una familia cariñosa. Aunque solo Dios sabe qué salió mal durante su educación para convertirla en semejante diablilla. Al notar la extraña expresión en el rostro de Shiki, Narumori preguntó con curiosidad, ¿qué sucede? ¿No estás de acuerdo? La oficina quedó en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese breve instante, Shiki optó por una respuesta sumamente diplomática y con gran inteligencia emocional. Bueno, creo que la personalidad de Sakayanagi-san es exactamente como su apariencia. Muy hermosa. Matriz de traducción en el cerebro de Shiki. Alto coeficiente emocional igual su personalidad es hermosa. Bajo coeficiente emocional igual su personalidad es una basura total. TL. Me alegro de que no haya elegido tener un bajo coeficiente emocional hoy jajaja, eso es solo porque tienes un pequeño malentendido sobre Arisu, Tsujikuni-kun. Captando la insinuación, Narumori simplemente rió a carcajadas, completamente imperturbable. Al ver a este hombre de mediana edad, amable y gentil, Shiki no pudo evitar suspirar para sus adentros. ¿Cómo es posible que una pequeña diablilla como Sakayanagi haya sido criada por este tipo? ¿Fue una mutación genética? Realmente quería señalar la nariz de Arisu y decirle, mira a tu padre, y luego mírate a ti misma. ¿No te da vergüenza? Pero solo se atrevió a pensarlo. Si lo hubiera dicho en voz alta, Arisu le habría guardado un rencor tremendo y se habría vengado. Esa pequeña diablilla era increíblemente mezquina. Quizás al percibir que Shiki se sentía incómodo estando allí, Narumori lo despidió rápidamente. Al recordar la conversación que acababan de tener, y luego al repasar la evaluación en el expediente de Shiki, Narumori negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro melancólico. ¡Qué lástima! La voz curiosa de Arisu llegó hasta allí. ¿De qué sientes lástima, padre? ¿Tiene algo que ver con Tsujikuni-kun? Sí, respondió Narumori sin dudarlo. He revisado su expediente académico completo, recopilado por la escuela. Es una persona increíblemente sobresaliente. Si hablamos únicamente de capacidad, me temo que hay muy pocas personas en toda la escuela que puedan superarlo, incluyéndome a mí. Los ojos de Arisu se entrecerraron peligrosamente. Sí. Pero es una lástima. Sus experiencias pasadas le han causado serios problemas mentales. Carece por completo de espíritu competitivo y su estilo de trabajo tiende a los extremos. O ignora algo por completo o lo lleva al límite sin piedad. Narumori no subestimaría a ningún estudiante capaz de ingresar a esta escuela. Antes de negociar, naturalmente debía revisar el expediente de Shiki para establecer un perfil psicológico preliminar y evitar ser tomado por sorpresa. ¿El expediente estudiantil de Tsujikuni-kun? Los ojos de Arisu se iluminaron instantáneamente. Al oír el ligero tono ascendente en la voz de su hija, Narumori supo que las cosas iban a empeorar. Puso cara seria. Ni se te ocurra. Aunque seas mi hija, no puedes, papá. Tos, tos. TL. Hermano, dóblate al instante, aunque si una chica de pelo blanco /plateado /gris me llama papá cuando cumpla 30, tos, tos, no te preocupes, creo que también soy una especie de padre cariñoso. Antes de que el hombre de mediana edad pudiera siquiera terminar su solemne promesa, sus estrictas defensas se derrumbaron instantáneamente ante la suave y dulce voz de su hija. Ante la mirada suplicante, increíblemente inusual, y el tono caprichoso de su hija, Narumori simplemente no pudo endurecer su corazón. Solo por esta vez. Arisu sonrió, habiendo logrado su objetivo a la perfección. Tras tomar el expediente de Shiki de manos de su padre, lo examinó con un interés inmenso y desbordante. Estudiante. Tsujikuni Shiki. Capacidad académica. A. Inteligencia. A. Toma de decisiones. 1. Capacidad física. A. Cooperación. E. Evaluación del entrevistador. Desde la escuela primaria, sus calificaciones han sido excepcionales y consistentemente sobresalientes. Su dominio de los exámenes escritos va mucho más allá de la excelencia. Su desempeño durante la entrevista fue notable. Su discurso fue claro, su articulación fluida y su razonamiento impecable. No posee barreras de comunicación. Su nivel de comprensión, sin duda, corresponde a la categoría A. Sin embargo, durante su etapa en la escuela secundaria, faltó a clases con frecuencia o se marchó temprano durante un período de 3 años. Utilizó en secreto sus excelentes calificaciones para negociar un acuerdo de asistencia con la administración escolar. Las investigaciones revelan que esto se debía a que trabajaba a tiempo parcial para cubrir sus gastos. No obstante, este comportamiento no se ajusta al orden social establecido. Carece gravemente de comunicación e interacción con sus compañeros y no ha participado en ningún tipo de trabajo en equipo, lo que demuestra una enorme deficiencia en este ámbito. Además, los antecedentes familiares del estudiante son sumamente anómalos. Sus padres no tienen contacto con él.
La información disponible revela que su padre había mostrado anteriormente graves tendencias a la violencia doméstica, lo que le causó un inmenso trauma psicológico. Su padre fue internado en un hospital psiquiátrico, muy probablemente como consecuencia directa de las propias acciones del estudiante. Sus procesos mentales suelen ser extremos. Permitir que su tendencia a adoptar comportamientos extremos se manifieste en la sociedad sin control sería sumamente peligroso. Requiere una corrección y orientación firmes. Por lo tanto, lo hemos asignado a la clase D. Hacer clic. Con un rápido destello, la imagen de la falsa cámara de seguridad se congeló en la pantalla del teléfono. Ishizaki Daichi los miró con una expresión arrogante y engreída. Ja. ¡Qué idiotas! ¿De verdad creían que éramos tontos? Si hacemos algo así, ¿cómo es posible que no revisemos primero si hay cámaras en los alrededores? Intentaron engañarnos con esta basura. El grupo que lo enfrentaba tenía un semblante sumamente sombrío. Orikita Suzune se mordió el labio con profundo arrepentimiento, mientras que Ichino Seonami parecía ansiosa y completamente desconcertada. Su gran plan no solo había fracasado, sino que le habían entregado una enorme debilidad al enemigo. Era como echarse una piedra en los pies. Su plan original era atraer a los 3 alumnos de la clase C involucrados en la pelea al lugar del incidente. Habían colocado una cámara falsa allí, con la esperanza de engañarlos e intimidarlos para que confesaran. Sin embargo, al ver la cámara, los alumnos de la clase C no solo no entraron en pánico, sino que estallaron en risas histéricas. Afirmaron con seguridad que habían revisado minuciosamente la zona con antelación y que sabían con certeza que no había cámaras allí. Esta, obviamente, había sido colocada después. Los corazones de Orikita e Ichino se hundieron instantáneamente en el abismo. Sabían que el plan había fracasado por completo. La chica ingenua de primer año, sigue siendo tonta, es entretenido, como figura clave en la operación, Ayanokohiki Yotaka pensó para sí mismo. Esto no pinta bien. No se esperaba que Ishizaki Daichi, que parecía un bruto ruidoso y sin cerebro, hubiera inspeccionado previamente el lugar en busca de cámaras. Las cosas se habían vuelto increíblemente problemáticas.